Bienvenidos a Conciencia Proactiva, el podcast que explora las mentes más creativas e inspiradoras del mundo. Mi nombre es Felipe Arenas y tengo el gusto de ser su anfitrión. En el episodio de hoy, episodio número 2, tenemos a Daniel Realpe. Daniel es uno de los guitarristas más brillantes y talentosos del mundo. Fue finalista del Guitar Idol en el año 2009 en Londres, emprendedor, egresado de estudios musicales de la Pontificia Universidad Javeriana con casi 20 años de experiencia tocando y enseñando guitarra. Él ha compartido escenarios con bandas como Dream Theater, Symphony X, ha sido miembro de bandas populares colombianas como Hidden Path, Ethereal, Within the Hour y Broken Ship. En este capítulo encontraremos la increíble historia detrás del talento de Daniel y su disciplina, lecciones de vida y consejos prácticos para la composición musical, una descripción del flow como experiencia psicológica en el proceso creativo, además de una interesantísima sabiduría de vida que Daniel nos brinda el día de hoy. Si quieres conocer todos los secretos detrás de la historia de Daniel y aprender consejos generales, seas músico o no, pero que van a servir para nutrir todos tus proyectos, no te pierdas este episodio, sé que te va a encantar. Bueno, estamos en vivo ya, estoy acá con Daniel Realpe. Daniel, bienvenido al programa de Conciencia Proactiva. Para mí es un honor tenerte acá y que contribuyas con este proyecto. A todos los presentes oyentes y futuros oyentes le quiero que comentar que Daniel es el compositor del tema musical que le da vida a este podcast y bueno, ya todos vamos a conocer de él y pues Dani, bienvenido. Para mí realmente es un placer y un gusto tenerte acá en el programa. Gracias, Pipe, por la invitación. Para mí también un honor estar aquí y saludos a todos los que estén escuchando y espero pues poder aportar a lo que estás haciendo. Claro que sí. Bueno, Dani, pues yo te conozco personalmente, somos buenos amigos y además obviamente eres un referente en la música en Colombia. Sé que representas a una gran marca, que es la marca Ibáñez. Sé que fuiste finalista en el Guitar Idol y que has ganado diferentes premios, reconocimientos, becas en el mundo de la música. Me gustaría que nos contaras tu historia, qué te llevó a llevar tu carrera al nivel donde te la has llevado, a esa excelencia que te caracteriza y puntualmente qué estás haciendo ahora. Vale, listo. Pues yo empecé con la guitarra, obviamente porque mis papás me quisieron como probar si las clases de guitarra me gustaban, si las clases de fútbol. Y aprendí como lo más básico cuando tenía más o menos 9 años, 10 años, pero me aburrí y realmente desistí de seguir con la guitarra. Un año después, más o menos después de que dejé de tocar, me acuerdo que vi un video de Guns N' Roses con Slash y todo esto, y yo me acordé que tenía una guitarra guardada por ahí en un closet, porque yo ya había dejado de tocar y había desistido. Y yo le dije a mi hermano, oye, me gustaría como sacar esa guitarra, no tenía cuerdas, me acuerdo. Y mi hermano me dijo, ah, no, bueno, listo, yo la saco y yo le pongo cuerdas, porque yo ni siquiera sabía cómo ponerle cuerdas a la guitarra. Y le pedí el favor de que las ponga y listo, yo empecé. Y en ese momento fue cuando como que tomé esa decisión de, no, yo sí quiero tocar este instrumento, yo sí quiero ser un músico. Eso tenía más o menos 12 años, yo creo. Y yo mismo me empecé a enseñar a mí mismo a tocar. Empecé a ver los videos, así como lo pausaba, me acuerdo que en esa época era en VHS o en Betamax incluso, y pausaba el video y miraba dónde ponía los dedos el guitarrista y empezaba a imitar lo que veía. Y poco a poco empecé como a sacar canciones por el puro gusto de hacerlo. Me encantaba la música, yo me acuerdo que tarareaba la música de los videojuegos que jugaba de Mario Bros, de Street Fighter. La música me llamaba mucho la atención, como que resonaba con eso. Mi mamá también solía cantar melodías todo el tiempo. De ahí yo creo que saqué la vena. Entonces empecé a sacar canciones, pero como a mi manera, como medio mal, medio sin técnica. Pero de todas maneras empecé a avanzar hasta que un día me acuerdo un momento clave fue cuando saqué un solo de Metallica, que es el de One, el de la canción, el del final. Y yo en ese momento me di cuenta que ya mi técnica había avanzado bastante, pero no me había dado cuenta cómo fue que llegué ahí. Entonces el punto que quiero decirte es que
fue como la motivación, la pasión, como el gusto de solo tocar lo que me llevó a desarrollar la técnica sin querer hacerlo. Y fue cuando yo le mostré estos solos y estas partes que me había sacado a otros amigos del colegio que me dijeron, oiga, usted toca muy bien, usted es muy bueno. Eso fue una cosa. Y después empecé como a explorar ahí sí mucho más, pues cuando recibí como estos halagos y todo esto, entonces empecé a como a creérmela más y decir, oh, tal vez sí soy bueno. Después me grabé en cassettes, me acuerdo que en esa época era con cassettes, y me escuchaba y decía, wow, esto suena bien, obviamente hay cosas por corregir y eso fue una muy buena manera de como seguir y mejorar. Y empecé ahí sí empecé como a adentrarme mucho en la guitarra ya mucho más detalladamente, empecé a comprar, me acuerdo, cassettes de videos instruccionales y eso como que fue un salto muy grande en mi aprendizaje de la guitarra porque ya eran maestros como Paul Gilbert, John Petrucci, Greg Howe, Vinnie Moore, directamente dándome consejos técnicos y eso llevó mi técnica a otro nivel. Y en ese momento fue cuando yo empecé a como a considerar la música como una carrera. Ya empecé a decir, oye, yo me debería dedicar a esto. Porque vi que a muchas personas les parecía que yo era bueno. Entonces yo ahí me empecé a meter mucho en el cuento, decidí estudiar música, decidí ir a una universidad acá en Colombia, en Bogotá. Yo soy originalmente de Pasto, entonces me mudé a Bogotá a los 18, estudié en una universidad de música y empecé a formar una banda. Mi primera banda se llamó Hidden Path, con quienes pudimos abrir un concierto de Dream Theater, que fue un gran logro para mí. Pero bueno, lo que pasó con esta banda fue que yo empecé a subir unos videos en YouTube de las canciones que tocábamos como covers, pero muy como, bueno, ya que me sé la canción, pues la voy a subir a YouTube. Esa era como mi actitud, no era como voy a ser el youtuber, voy a ser el gran guitarrista de internet, sino que dije, bueno, ya que me la sé, pues la voy a subir. Y me di cuenta que los comentarios y mucha gente empezó a ver los covers que yo hacía y empezaban a comentar como, uy, usted es muy bueno, usted es muy bueno, usted lo hace muy bien. Y ahí como que mi creencia y mi convicción subió mucho en mi propia habilidad, en mi propio proceso con la música. Entonces seguí y seguí poniéndome más retos. Eso es algo también que digamos, fue muy crucial en mi proceso, que yo me ponía pequeños retos para mejorar. Entonces, por ejemplo, si yo podría tocar, por poner un ejemplo sencillo, 4 notas por segundo, mi siguiente reto es 8 notas por segundo, en cuestión, por ejemplo, de velocidad, pero también era en cuestión de conocer otras escalas, en cuestión de tocar con más expresividad, en cuestión de hacer este tipo de bends, este tipo de vibrato, este tipo de sonido. Mejorar el sonido era otra búsqueda también, ¿no? Porque la guitarra eléctrica lo que me fascina, me parece fascinante, es que puede sonar de diferentes maneras, en millones de maneras. Entonces, esa búsqueda del tono con la guitarra también, que hasta el día de hoy pues sigo en eso. A mí Y me bueno, ya... gustaría preguntarte sobre ese proceso. Quisiera saber si como ese crecimiento como guitarrista, ¿consideras que fue algo lineal? O sea, ¿fuiste mejorando progresivamente una vez te ponías en las metas? ¿O si fue más bien algo como que tú solo llegaste a cierto nivel y después hubo como una especie de salto cuántico a otra mejora, o tuviste momentos de bloqueo? ¿Cómo describirías la naturaleza de ese proceso? Sí, lo que te conté ahorita de cómo ese proceso de ir sacando canciones, ir mejorando paulatinamente y como ponerse retos, fue como un crecimiento más o menos lineal, donde yo podía como medir mis metas y decir, bueno, esta semana me voy a sacar estas 2 canciones y las voy a sacar perfectas. La otra semana me voy a sacar este solo y esta canción. Y como que, ¡pum!, las sacaba de la lista, les ponía un chulo, como listo, listo, listo. Y ahí te estoy hablando como en cuestión de técnica, porque pues la música requiere mucha técnica como cualquier arte, ¿no? Y en cuestión de técnica yo como que llegué a un plató o como un lugar como ya de que ya no iba a mejorar más significativamente por allá a los 18, 19 años. O sea, mi técnica realmente se desarrolló cuando era muy joven. Y eso también se lo he escuchado decir, por ejemplo, a Vinnie Moore. Él dice lo mismo en una entrevista y creo que le pasó lo mismo.
Y si yo analizo muchos guitarristas, como que su técnica no es que haya mejorado mucho, es como que llegaron al punto de técnica que llegaron. Ya el siguiente como mejoramiento o lugar de crecimiento es ya a nivel, en mi caso, el nivel composicional o el nivel creativo, donde cómo puedo explorar más, ser más musical y ser más expresivo a través de la música. Y eso pues hasta el día de hoy es un crecimiento constante y de hecho es como una reevaluación de lo que es la música, porque yo conozco muchas personas que tal vez no tengan muy buena técnica, pero sí que tienen muy buen sentido composicional o de creación, son muy creativos. Sí, porque Entonces, de pronto son como temas distintos, ¿no? La técnica, siento yo que es un proceso más como de paso a paso, más estructurado, mientras que de pronto el componer y ser expresivo de pronto es más emocional, más de conexión. Y yo creo más abstracto. que sí, 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 sí. porque ¿Cuáles son, digamos, como las claves para llegar a ese terreno que es un poco más abstracto, más emocional, más desde la inspiración y, digamos, un poco más difícil de acceder para muchos músicos que técnicamente son muy buenos, pero seguramente a veces uno los compara con otra música que digamos, tiene una composición muy simple, pero conecta muchísimo. sí, bueno, yo te puedo hablar a nivel personal, ¿no? Porque, digamos, como es algo tan subjetivo, hay gente que le gusta la música muy técnica, como por ejemplo Animals as Leaders o Dream Theater, ¿no? Una banda muy conocida. Pero hay gente que odia esa música. O hay gente que le encanta Nirvana y hay gente que odia Nirvana. Pero en mi caso, lo que yo te digo es que depende del periodo de mi vida. Digamos, cuando yo tenía 18 o 20 años, mi gusto musical era como diferente. Mi forma de aproximarme a la composición tenía otro tipo como de valores. Yo valoraba otras cosas. Hoy en día me estimulan más otras cosas. Entonces, sí, muchos dicen como madurez, pero yo le diría más bien es como diferente solamente. No considero que sea como uno mejor que el otro, porque digamos los mejores álbumes, hay una banda que me gusta mucho, se llama Children of Bodom, que es una banda como de metal melódico de Finlandia. Para mí su mejor material era cuando tenían 18 o 19 años, porque precisamente ahí tenían como esa hambre, como ese afán de mostrar cosas y esa es la parte de la música de ellos que me gusta mucho, más que lo que hacen hoy en día, que digamos que ya son más veteranos, ya han pasado por varios álbumes y sí, es muy bueno y todo, pero no tiene esa como chispa. Entonces es como es tan subjetivo. Y yo, pues como para ser más concreto, hoy en día lo que me estimula mucho musicalmente es lo melódico. O sea, llegar a como un matrimonio entre lo melódico y lo rítmico, que es lo que he encontrado en bandas nuevas, como por ejemplo esta banda Tesseract, es una banda inglesa nueva, o Animals as Leaders, para hablar de cosas nuevas que, digamos, han explorado nuevas formas de sonoridad. Okay. Dani, Obviamente uno ahorita siempre... me gustaría profundizar un poco más como en qué te inspiras y en tu proceso creativo. Quisiera que antes nos contaras un poco de esa historia con Ibáñez, con Guitar Idol, con todo ese recorrido, digamos como lo biográfico, como para entender un poco más tu historia. Y ahorita entramos en más detalle ya como en la parte creativa, que es la que me interesa también hablar. Listo, mira, entonces te estaba contando que pues esta primera banda que se llama Hidden Path, empecé a sacar unos álbumes, saqué un álbum que se llama Before Our Eyes, que es del 2005, y con ese álbum empecé a ver que a muchas personas les gustaba, me acuerdo que ganamos un concurso de bandas, yo tenía que más o menos 22, 23 años, y el siguiente año saqué un segundo álbum que se llamó Time Will Tell, donde precisamente en esa época Dream Theater estaba haciendo una gira por Sudamérica y Mike Portnoy, el baterista de esa época, hizo un concurso de bandas a nivel de Latinoamérica por país como para darle el chance a una banda latinoamericana de tocar con ellos.